Hola a todos. Hoy es lunes, 20 de abril de 2026, y nuestro querido amigo Paul Craig Roberts está aquí con nosotros. Bienvenido, Paul. Welcome back, Paul. Gracias, Nima. Paul, let me start with the latest Paul, post déjame empezar con la última publicación de Donald Trump en Truth Social, en la que dice que Estados Unidos está en una posición muy fuerte respecto a Irán. Luego comparó la guerra con Irán con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, diciendo que fue ejecutada a la perfección y que solo duró 6 semanas, en comparación con esas guerras mundiales. Además, afirma que no está bajo ningún tipo de presión para poner fin a la guerra y que la forma en que los medios tradicionales intentan decir que está sometido a una enorme presión no es correcta. Dice que tiene mucho tiempo para ocuparse del asunto de Irán. he has a lot of time to deal with the case of Iran. Paul, we had one of the major events. Paul, uno de los acontecimientos más importantes desde que empezó este alto el fuego fue el de ayer. El ataque, o de alguna manera la toma, de buques comerciales iraníes cerca del Golfo Pérsico, en el Mar Arábigo. Estados Unidos está allí precisamente por el alto el fuego. Pueden desplegar todos esos preciosos, como le gusta decir a Donald Trump, portaaviones o destructores. Sí, exactamente. Pero claro, si el alto el fuego termina, ya no podrán quedarse allí, porque estarían al alcance de los misiles iraníes. Tendrían que moverse de su posición. ¿Cuál es tu interpretación de la forma en que Donald Trump intenta negociar? Porque por un lado, parece que quiere presionar para negociar, y por otro, hace justo lo contrario. Put pressure on negotiation, on the other hand, doing the opposite. No me da ningún sentido, Tyward. And what is he? ¿Y qué es lo que quiere conseguir, Paul? Déjame poner un fragmento del general de división Randy Mano. Está describiendo la situación con la administración Trump, creo que de una forma muy clara. Esto fue lo que dijo Paul. Here is what he said, Paul. Muy desalentador. Como oficial militar retirado tras 36 años de servicio, me preocupa ver la falta de claridad en los objetivos militares y políticos de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Da la impresión de que alguien buscó en Internet las 10 mejores razones para atacar Irán y las lanzó contra la pared, como si fueran espaguetis, a ver cuáles se quedaban pegadas. Casi suena como si tuviéramos a un par de chavales de fraternidad tomando decisiones. El propio presidente dijo, vamos a atacarlos otra vez, solo por diversión. La geografía es tal que desde cualquier punto de Irán pueden alcanzar los barcos que transitan por esa zona si así lo deciden. Además, si quisieran, bastaría con que colocaran unas pocas minas, unas pocas desde un solo barco, para que las aseguradoras se negaran a cubrir los buques que pasen por allí, y eso seguiría bloqueando el estrecho. Cualquier intento de abrir esa operación requeriría cientos de miles de militares estadounidenses para ocupar grandes zonas de Irán, lo cual, hablando claro, no es posible. Somos el país más fuerte del mundo, pero tenemos una capacidad limitada, por mucho que diga la administración. Así que estamos agotando nuestros recursos más importantes. ¿Para qué objetivo exactamente? Creo que el secretario de Defensa y la administración no demuestran entender los riesgos a los que están exponiendo a nuestros soldados, marineros, aviadores y marines. Y lo estamos pagando con miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes y con las vidas de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En realidad, es una tragedia lo que está ocurriendo. Sí, Paul, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué te parece lo que está pasando? Mucha gente tiene serias dudas y muchas preguntas al respecto. Neris testo. Era el general de división Randy Mano. Estaba de ejército testimonios. Bueno, dijo la verdad. Sí, lo que dijo era correcto. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Pues es difícil saberlo.
o está buscando una forma de salir de la guerra de manera que parezca que ha ganado, o no tiene ninguna intención de detener la participación de Estados Unidos en la guerra, porque eso es lo que quiere Israel. En otras palabras, las esperanzas de Trump de salir de este conflicto son incompatibles con la determinación de Netanyahu de mantener a Estados Unidos dentro, y el lobby israelí tiene muchísimo poder en el país. Así que creo que ese es el dilema de Trump. No puede salir porque Israel no se lo permite. Bien, ¿y cómo se queda dentro? No puede usar la marina, como acaba de señalar el general retirado. Tampoco puede obligar a Irán a abrir el estrecho, como también ha señalado el general retirado. As the retired general just pointed out. And there's no possibility. Y no hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos pueda desembarcar tropas, 1 millón o 2 millones de soldados, en territorio iraní para intentar tomar el control del país. Así que, ¿qué puede hacer si decide mantenerse dentro? Si sigue en la guerra, cualquier activo estadounidense que quede en el Golfo Pérsico, en los Emiratos Petroleros, será destruido. Cualquier buque de la Marina estadounidense que entre en la región será destruido. Israel seguirá siendo atacado, porque no puede detener los misiles balísticos iraníes que llegan. Los israelíes se han quedado sin misiles interceptores. Y además, las versiones más modernas de los misiles iraníes no se pueden interceptar fácilmente, incluso aunque se tuvieran misiles disponibles. Así que, si seguimos en la guerra, si esto continúa o se reanuda con fuego real, parece que Israel sale muy perjudicado, los activos estadounidenses también, y que Irán no. Y aún no sabemos hasta qué punto los iraníes tienen una defensa aérea realmente. The Iranians have effective air defense. A gran escala. A gran escala. What? They didn't ¿Cómo? use many of No usaron muchos de sus sistemas de defensa aérea hasta la fase final de la guerra, justo antes del alto el fuego. Por eso, en los días previos al alto el fuego, se vieron varios cazas alcanzados por el sistema de defensa aérea de Irán. by the air defense system of Iran. Yeah. Well, then, so what does he gain? Vale. Entonces, ¿qué gana él quedándose? ¿Qué gana Israel? No entiendo por qué Israel quiere que la guerra continúe cuando está tan vulnerable. A menos que la humillación de una derrota para Trump sea tan grande que se autorice el uso de armas nucleares. Puede que Netanyahu piense que si Estados Unidos está al borde de la derrota, sufriendo todo tipo de pérdidas y sin ninguna victoria, Trump, que es muy impredecible e inestable, podría permitir el uso de armas nucleares, si no por parte de Estados Unidos, entonces por parte de Israel. Así que puede que ese sea el plan de Netanyahu. Es el único plan que tendría sentido. Que Netanyahu mantenga la guerra hasta que Trump esté tan frustrado que no pueda ocultar la derrota, y entonces salgan las armas nucleares. He can't hide from defeat, and so out come the nukes. It makes sense for Trump to get out. Tiene sentido que Trump quiera salir de la guerra. La gente en su país no la apoya, está en contra, le está costando seguidores. Sus declaraciones contradictorias, ya sabes, de una hora a otra, le hacen parecer un tonto. Así que las personas más reflexivas, las que cualquier presidente necesita para tener apoyo, ya le están dando por perdido. A mí me parece que mantener viva la guerra es una causa perdida para Trump, sobre todo cuando no tiene ninguna perspectiva de éxito. Si insiste en hacerlo, o bien es por la influencia del lobby israelí, o bien porque es irrealista y vive en una especie de sueño en el que se cree un superhombre. Así que sinceramente no tiene ningún sentido. La otra pregunta que te haría es, ¿por qué Irán sigue manteniendo el alto el fuego? Why does Iran continue with the ceasefire? They agreed to one, it was 10 days. Llegaron a un acuerdo, creo que era de unos 10 días o 2 semanas, algo así. Pero los estadounidenses dejaron tan claro que nadie estaba cumpliendo el alto el fuego, que uno se pregunta, ¿por qué están los iraníes en esto? Quizá porque Trump consiguió que Netanyahu declarara un alto el fuego con el Líbano. Pero, según tengo entendido, la posición del gobierno israelí es que se saltan eso declarando que Hezbollah son terroristas. Y así no es una guerra. Israel tiene que enfrentarse a terroristas,
Y eso no está incluido en el alto el fuego. No entiendo a Irán. Deberían decir algo como, mirad, hemos hecho todo lo posible por ser razonables y vosotros rompéis todos los acuerdos. Así que será mejor que salgáis de nuestro vecindario o os echaremos nosotros. Get out of our neighborhood or we're going to drive you out. I also think, as I've expressed before on your program, También creo, como ya he dicho antes en tu programa, que los iraníes deberían empezar a plantear la cuestión del Gran Israel. Deberían decir, de esto trata la guerra. Y el Gran Israel significa que nosotros no podemos existir. Entonces, ¿de qué sirve negociar? No hay manera de negociar si podemos existir o no. Y si el Gran Israel pretende deshacerse de nosotros, como ocurrió con Libia, Irak o Siria, entonces tenemos que poner sobre la mesa esta agenda sionista, porque esa es la causa del conflicto, no nuestro enriquecimiento de uranio, ni el control del estrecho, ni nada por el estilo. La causa del conflicto es la agenda sionista del Gran Israel. Y los propios primeros ministros israelíes muestran esos mapas. the Israeli prime ministers themselves hold up the maps. So I don't understand why the Iranians haven't raised. No entiendo por qué los iraníes no han planteado este tema, porque este es el único asunto realmente importante. Si no existiera una agenda sionista del Gran Israel, no habría habido ninguna de las guerras del siglo XXI en Oriente Medio. Y este ataque actual contra Irán no estaría ocurriendo. Así que me resulta desconcertante que los iraníes y el mundo musulmán en general no hagan de la agenda sionista un tema central. No es una conspiración. Los primeros ministros israelíes la defienden abiertamente, muestran los mapas, hablan de ello. Así que por lo que veo, los iraníes no están utilizando los medios que tienen a su alcance y simplemente se sientan ahí, siguiendo con las negociaciones. Going along with negotiations, but how do you negotiate with Greater Israel? Pero ¿cómo se puede negociar con la idea del Gran Israel? No se puede. Los israelíes tienen que abandonar esa agenda. Y si los iraníes no la convierten en un tema, es poco probable que llegue a ser un asunto político dentro de la población israelí. Recuerda que los sionistas no son la mayoría de los israelíes. Y ahora, por primera vez, la agenda sionista está causando daño a Israel. Hay gente que está muriendo, se destruyen edificios de viviendas, aeropuertos, de todo. E Irán puede volver a iniciar eso cuando quiera. Así que, en mi opinión, los iraníes deberían dejar muy claro a la población israelí cuál es el coste para ellos de esa agenda sionista. Y deberían actuar para destruir todo lo posible de Israel, para que la población despierte y se pregunte, ¿por qué nos está pasando esto? Wake up and say, why is this happening to us? Because of this Zionist agenda to Y todo esto por esa agenda sionista de controlar todo Oriente Medio. ¿Qué vamos a hacer con todo Oriente Medio? Es demasiado grande para un país tan pequeño. ¿De dónde ha salido semejante disparate y cómo ha llegado a influir en el cambio político dentro de Israel? Sabes, el Mossad y la CIA intentaron provocar un cambio político dentro de Irán, pero no tenían herramientas reales. En cambio, Irán sí tiene una herramienta real, el Gran Israel. Puede decir, mira, esta es la causa del problema. Estáis intentando exterminarnos, así que os vamos a enseñar lo que esto os va a costar hasta que lo dejéis. Pero en lugar de eso, van a negociaciones. Aunque claro, luego no van, porque Trump rompe todas las reglas. Israel rompe todas las reglas. Trump breaks all the rules, Israel breaks all the rules, and so when they go, Así que cuando se van, las razones por las que aceptaron ir ya se han hecho añicos. Esa es la situación. Personalmente, no veo cómo puede continuar la guerra Nima, una guerra real, por las razones que ya he mencionado, pero también por el coste que impone al mundo entero. Si se reduce de forma importante el suministro mundial de petróleo o de fertilizantes, se provoca inflación global, se provoca hambre en el mundo, empiezan a pasar todo tipo de cosas malas en todas partes. Las economías se ralentizan, el desempleo aumenta, se convierte en un problema mundial. Es un precio enorme que el mundo está pagando por la agenda sionista del Gran Israel. ¿Cómo pueden aceptar pagar ese precio? Así que creo que la continuación de esta guerra es imposible, a menos que los israelíes o los estadounidenses utilicen armas nucleares.
Las consecuencias de eso tampoco serían buenas ni para Estados Unidos ni para Israel. And the consequence of that is not going to be good either for the United States or Israel. So it looks to me that for A mí me parece que para Trump esto es una situación en la que pierde sí o sí, and I think y creo que también lo es para Israel, for Israel. porque pienso que la apuesta de Netanyahu es que la frustración y la derrota lleven a Trump a aprobar el uso de armas nucleares. No creo que eso vaya a pasar. They'll just be Creo que como ya no hay apoyo para la guerra, ¿cómo podría haber apoyo para usar armas nucleares? so it becomes Así que se convierte en un acto mortal para Trump. Lo destituirían, lo encarcelarían. Así que tenemos a Trump engañado por Netanyahu, convencido de que sería una guerra de 3 días. No hay un colapso de Irán y no hay una salida real que no haga parecer que Trump fue derrotado. Tal vez lo que intenta es fanfarronear hasta colocarse en una posición que pueda llamarse victoria, para poder salir de esto como si hubiera ganado. Eso podría explicar toda la fanfarronería y las declaraciones contradictorias. explain all of the bluster and the contrary statements. Paul, how do you explain Trump's Paul, ¿cómo explicas el apoyo total de Trump a Benjamin Netanyahu? ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es la conexión entre los dos? Y mencionaste la situación del apoyo en Estados Unidos, que se está desmoronando ahora mismo. La mayoría de la gente está en contra de la guerra en Oriente Medio. Creo que más del 64% de los estadounidenses, según una encuesta reciente, están en contra de esa guerra. Pero aún así, vemos a Donald Trump insistiendo en que continúe. ¿Cuánta influencia tiene ahí? Porque podría ser que Benjamin Netanyahu tenga algún tipo de poder o influencia sobre Donald Trump. No vemos eso con otros candidatos, como Naftali Bennett. Él no actúa así. Y nadie en Israel es como Benjamin Netanyahu en la forma en que es capaz de manipular a Donald Trump y a su administración. capable of manipulating Donald Trump and his administration? Well, I wouldn't know the answer to that. Bueno, no sabría responder a eso. Mi impresión es que es el lobby israelí el que tiene fuerza. The Israel Y lobby that's strong. And But the, Netanyahu- but the Israeli Pero el lobby israelí ya estaba ahí durante la administración de Obama, durante la de George W. Bush y también con Joe Biden. No consiguieron la guerra en Oriente Medio, pero Donald Trump sí les dio esa guerra. gave them the war in the Middle East. Oh, they did get to the war. sí, consiguieron la guerra. El 11 de septiembre fue el nuevo Pearl Harbor, y el lobby israelí logró usar la sangre y el dinero de Estados Unidos. Tuvimos muchísimas muertes para destruir Libia, Irak y Siria. Y por supuesto, estuvimos en Afganistán durante 20 años. Nunca llegué a entender por qué, para qué era eso. No creo que Afganistán forme parte del Gran Israel. Si lo fuera, los israelíes nunca lo conseguirían. El Ejército Rojo no pudo con ello. Y Estados Unidos estuvo allí 20 años y tampoco pudo. Así que, desde luego, los israelíes no serían capaces. So it's for sure the Israelis wouldn't be able to. So the United States. Así que, desde el 11 de septiembre, Estados Unidos ha estado librando guerras por Israel. Ese fue el propósito de aquel 11 de septiembre. Fue como un nuevo Pearl Harbor que serviría para poner en marcha la agenda sionista de 7 países en 5 años. Todo esto lo publicó el editor de la revista Commentary, Norman Podhoretz. Formaba parte del enfoque de los neoconservadores sobre la política exterior estadounidense, que controlaron durante el primer cuarto del siglo XXI. Trump es hasta ahora el último de los presidentes que siguieron adelante con esa idea de luchar por el Gran Israel. Hay que recordar que Obama iba a invadir Siria. Exacto, basándose en una historia falsa. Correct. Based on some phony story. And would have. Y lo habría hecho, salvo que a la mañana siguiente una operación de bandera falsa, quieres decir, que se estaban usando armas químicas contra... Sí, exacto. Yeah, that's right. Obama drew a red line in the sand. Obama trazó una línea roja en la arena. Si Assad usaba armas químicas, íbamos a invadir. Y entonces montamos una operación de falsa bandera y dijimos que él había usado armas químicas. Obama se estaba preparando para invadir. A la mañana siguiente, la Fuerza Aérea Rusa estaba en Siria.
y se dio cuenta de que no había manera de invadir si la aviación rusa iba a estar allí. Así que, pero los estadounidenses tienen que entender que esas guerras no fueron una guerra contra el terrorismo, fueron una guerra por el gran Israel. Eso es lo que fueron. Por eso ocurrió el 11 de septiembre. Fue una operación interna de los neoconservadores para crear la excusa de que Israel era necesario para poner en marcha el programa anunciado por los neoconservadores. 7 países en 5 años. Of the neoconservatives, 7 countries in 5 years. And Iran is just the follow-up. E Irán es solo la continuación. Y hay que recordar esto. Bennett, el primer ministro israelí, ¿cuándo fue eso? En 2001, 2002. Estuvo en Washington, en febrero, hablando en la conferencia anual de las organizaciones judías estadounidenses, y dijo, Turquía es el próximo Irán, porque esperaba que Irán cayera ante el ataque que Israel y Estados Unidos estaban preparando en febrero. Pero no ocurrió, y se ve claramente que tienen una agenda. Si no, ¿por qué le dijo al lobby israelí en Estados Unidos que Turquía es el próximo Irán? Está claro, les estaba informando, diciéndoles, vale, ahora id y demonizad a Turquía, convertidlos en terroristas. Go and demonize Turkey, turn them into terrorists. Y Pakistán, el que viene después de Turquía. Sí, Hazlas el que viene después de Turquía, que sería Pakistán. sí, bueno, o Arabia Saudí. Sí, I've never understood if Great Nunca he entendido si el Gran Israel incluye Pakistán o si solo llega hasta la frontera con Pakistán. Porque mira, cuando decían del Nilo al Éufrates, significaba que el Éufrates era la frontera. No era todo Irak, solo la mitad, porque ese río divide el país en dos. Así que cuando dicen del Nilo a Pakistán, nunca he sabido si quieren decir que Pakistán forma parte del Gran Israel o si esa es la frontera. Porque fueron moviendo la frontera, ¿sabes? Al principio terminaba en el Éufrates, luego incluía la mitad de Arabia Saudí, después toda Arabia Saudí. Así que bueno, y puedes ver que Israel, and you can see Israel. aquí tienes el mapa, Paul. sí, Yeah. It's going to be part Va a incluir parte de Egipto y todo el Líbano, y llegará a Siria hasta Damasco, creo. Sí, Yeah. it And goes back then, you need this Arabia Saudí, here, sí, una parte de Arabia Saudí. part of Saudi Arabia, parte de Arabia Saudí, parte de Kuwait. Ya sabes, todo el territorio iraquí, llegando hasta las fronteras con Irán, justo hasta las fronteras con Irán. the borders of Iran. well, it's Bueno, ¿esta es la última versión o la versión original? This is Esta parece ser la última versión. La última versión. well, Bueno, ese es un territorio muy grande. territory, yeah, it's Sí, es todo Oriente Medio, Asia Occidental, todo junto. and it's unrealistic because there's Y no es realista, porque hay, creo, unos 10 millones de israelíes, pero 2 o 3 millones no son judíos. Son palestinos que se incluyeron como parte de la población israelí en otro momento. Así que tienes unos 7 millones de judíos israelíes. ¿Cómo van a ocupar ese territorio? ¿Cuántos? No pueden hacerlo. Es imposible. Es un programa irrealista el que tienen los sionistas. Irrealista, pero que implica violencia para todos los países. Y no entiendo cómo puede seguir así tanto tiempo sin que se plantee el tema. ¿Cómo es que la ONU no lo ha debatido? ¿Qué es esto? ¿De qué estáis hablando? ¿Del Gran Israel? Estáis hablando de países. Estáis diciendo que todos esos países os pertenecen. you're claiming that all these countries belong to you. I think it's Creo que es una pregunta muy seria, Paul, no solo para Irán, sino para todos y cada uno de los países de esa región. Así que creo que Irak, Afganistán, Pakistán y Turquía, todos juntos, deberían preguntarse, ¿qué significa esto? ask themselves, what does it mean? That's exactly. Exactamente, Nima. Tienes toda la razón. Y esa ha sido mi postura desde hace mucho tiempo. Lo menciono y no obtengo ninguna respuesta. Caras en blanco, como diciendo, ¿de qué está hablando? White face, it's like, what's he talking about? It's quite amazing. Es bastante sorprendente y para mí es inexplicable.
Nunca he entendido por qué este tema. No es que lo oculten. No lo ocultan. It's not like the Israelis hide it. No, They they don't have Presumen de ello. They hold up the maps. Sacan los mapas. Y bueno, hace poco, uno de los ministros israelíes que pertenece a un partido más duro que el de Netanyahu dijo algo así como, mira, el gran Israel avanza. Ahora tenemos toda Palestina, tenemos grandes partes de Siria, tenemos esta zona del Líbano hasta el río, y seguimos adelante desde ahí. Entonces, ¿cómo puede un ministro decir eso y que nadie le preste atención? Y luego todo el mundo dice, hay que negociar, hay que negociar. ¿Cómo se negocia así? No se puede negociar. Let's palm, no tiene. You can't negotiate it. You know, the Russians don't have a clue. They keep talking about negotiating. No paran de hablar de negociar, negociar. Los pakistaníes no tienen ni idea, y ahora les toca a ellos. No tienen ni idea. Los chinos, todos hablan de negociación. ¿Cómo se puede negociar esto? No es negociable. Tiene que ser una agenda que se abandone y se renuncie a ella, que se deje atrás. ¿Negociar? No se puede negociar con una agenda que está decidida a exterminarte. A mí me parece increíble. No hay manera de encontrarle sentido a esto en ningún debate sobre política exterior estadounidense. El Consejo de Relaciones Exteriores, al menos ellos tampoco tienen ni idea. Todo lo que dicen no sirve para nada. They don't have a clue. Everything they say is pointless. I think that's why the Trump administration trying to say to Iranians. Creo que por eso la administración Trump intenta decirle a los iraníes que lo que está pasando en Líbano es un asunto aparte entre Israel y Líbano. Pero no es un asunto aparte. Está totalmente conectado con lo que ocurre entre Irán y Estados Unidos. Y ahora han trazado una línea amarilla, Paul, la misma línea que han dibujado en parte de Gaza. Dibujan esa línea amarilla y dicen, quien cruce esta línea amarilla será atacado, será destruido, y cualquier cosa que la cruce será destruida. Ese es el problema, creo yo, al final. Crossing the yellow line. This is the problem, I think, after all, and Iran recognizes that. I think, Paul. Y eso Irán lo reconoce. Creo, Paul, que por eso dijeron, en el caso del Líbano, que no iban a negociar, que no iban a hacer nada político con Estados Unidos. Y hasta ahora han conseguido este alto el fuego. No es realmente un alto el fuego, porque Israel está atacando al Líbano, como sabemos. Esta línea amarilla demuestra que no se lo toman en serio. Pero es el mismo tipo de alto el fuego que ya tenían antes, desde 2024. Y tiene que haber algún tipo de entendimiento entre todos los países de la región. Hoy es Irán, mañana será otro país. Y no va a terminar ahí. Well, that's true. I mean, it started. Bueno, eso es cierto. Quiero decir, empezó con Irak, empezó con Afganistán, pero no sé por qué. Creo que Afganistán fue donde dijeron que estaba Bin Laden y culparon a Bin Laden del 11 de septiembre. Así que la excusa para entrar en Afganistán fue ir a por Bin Laden. Going into Afghanistan was to get Bin Laden. But once Pero todo se trataba de desestabilizar Irán, porque Afganistán está justo en la frontera con Irán. it was our entry militarily. Fue nuestra entrada militar. Y luego ampliamos la guerra contra el terrorismo a Irak, porque los neoconservadores decían que era aliado de Bin Laden y que estaba fabricando armas de destrucción masiva. Es el mismo tipo de argumento que usan ahora con Irán, que están creando armas de destrucción masiva, armas nucleares. Siempre es la misma mentira. Así que creo que Afganistán fue su puerta de entrada a Oriente Medio, sin intención alguna de marcharse. Y no lo hicieron, porque después vino Libia. Sí, y luego iba a ser Siria. Siria cayó, y entonces camino que suelto hacia Irak. The path was open to Iran. And so the Iranians. Así que los iraníes deberían intentar mostrar algún tipo de liderazgo al plantear el tema del Gran Israel. En el fondo, esto tiene que ver con la agenda sionista del Gran Israel. No se trata de que nosotros estemos enriqueciendo uranio, ni de ninguno de nuestros otros derechos. No va de nuestros derechos. Va de su pretensión de dominar todo Oriente Medio. Ese es el problema, y es un problema que hay que abordar. Así que, si vamos a tener negociaciones, pongamos eso primero en la agenda.
Hablemos de la pretensión israelí sobre todo Oriente Medio, y ese es el único tema. Por eso no entiendo por qué los iraníes no lo han hecho. No, A estas alturas, Ya sabes, pero Irak perdió la oportunidad, Gaddafi perdió la oportunidad, Assad perdió la oportunidad, Hamas perdió la oportunidad. Verás, Hamas definió esto como un conflicto entre Palestina e Israel, pero no lo es, era una cuestión del gran Israel, algo que los israelíes han dejado claro recientemente. Así que eso me resulta desconcertante y no creo que nada más sea realmente relevante o pertinente. Y pienso que este alto el fuego actual le funciona a Israel si lo ignoran llamando terroristas a Hezbollah y diciendo que solo están tratando con terroristas. Ya sabes, eso lo aprendieron de Putin. They learned this from Putin. When the Russian strategic bombing force. Cuando la fuerza de bombardeo estratégico rusa fue atacada por Estados Unidos, claro, ocurrió desde Ucrania, pero eran nuestros misiles, nuestro sistema de puntería, nuestro control. Y Putin anunció que, bueno, eso no era un acto de guerra, sino un acto terrorista. Lo llamó acto terrorista para no tener que hacer nada al respecto. En cambio, los israelíes lo llaman terrorismo precisamente para poder hacer algo, porque así lo sacan del ámbito de la guerra. Así que no lo sé. Quizá, con el tiempo, los iraníes se den cuenta de que no tienen ninguna perspectiva en ninguna negociación, salvo una negociación sobre la existencia del gran Israel. A negotiation about the existence of Great Israel. Yeah. Paul, here is what just moments ago the head of Paul, parliament mira, in Iran, esto es one lo que head acaba of de the decir hace unos delegation momentos el to presidente del Islamabad. Parlamento en Here's what he Irán, said. que además Trump, by encabezaba imposing la a delegación ceasefire en and Islamabad. violating the ceasefire Dice que seems to be Trump, al transforming imponer un what he asedio y violar el alto el fuego, imagines busca to be a transformar negotiating lo que él table imagina como into una a mesa de table of negociación surrender. en una mesa de He's talking about rendición. the Habla de cómo not quieren the ponernos en they esa want to get to posición that position, o de or justificar un justify nuevo impulso belicista. or to Y afirma justify que no maybe aceptarán negociaciones bajo la then sombra we de will las not accept amenazas. En negotiations las últimas 2 because we're semanas, about to dice, threat. se han estado Now we're preparando past para 6 jugar weeks nuevas because cartas we've en been el campo de preparing to batalla. play new Parece cards que la on parte that day. iraní, incluso otros funcionarios, han enviado un mensaje a We J.D. have other Vance, officials saying that que es mejor J.D. que Vance deshaga las message to J.D. maletas Vance, y no it's se better to dirija a unpack Islamabad. the suitcases and not to head to Islamabad with the current delusional and unrealistic demands. Con las exigencias actuales, que son delirantes e irreales, y con el bloqueo naval que sigue en marcha, nadie en Teherán está dispuesto a negociar con él, con J.D. Vance. Y eso son señales claras y evidentes desde el lado iraní hacia la administración Trump de que no van a negociar en las condiciones actuales que están viendo contra Estados Unidos. Lo otro importante, Paul, es como, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, que está tan cerca de Israel, se están quedando sin dinero, sin liquidez. Y le han dicho a Estados Unidos que si la situación sigue así, se van a acercar a China y van a empezar a usar yuanes en lugar del dólar. Yuan instead of dollar. How look at the situation. It's not just about the situation. Mira la between situación. Iran and the No se United trata States. solo de la It's relación entre about Irán the y whole Estados region Unidos. somehow Se trata de que toda la tremendous región economic está de alguna pressure. manera bajo una enorme And presión these económica. countries, Y esos GCC países, countries, you know los that del Consejo de well, Cooperación that del the Golfo, basic, los the conoces bien. foundation of their Sabes economy que is la based base on de su oil and economía gas. depende del petróleo y del gas. Without that, they're gonna Y sin die. eso van a They're gonna morir. die fast. Y van a morir rápido. And how- ¿Cómo ves que ese tipo de how do you presión see the llegue a pressure Washington? of that Porque Irán no going está to dispuesto a Washington? negociar. Parece que nos Iran is not dirigimos going to hacia una nueva negotiate. It guerra. seems that we're headed toward a new round of war. Well, I first of all, I Bueno, don't think para empezar, cares no what creo que a Saudi Washington le Arabia importe lo que pase con esos They don't países care what happened pequeños. what's happening No les in importa lo que está ocurriendo en Palestina. No les importa lo que está pasando con los civiles en Yemen. Lo acabo de comprobar. I just looked it up. But who cares? ¿A quién le I importa? agree with that. Estoy de acuerdo con Who eso. cares if Pero a quienes sí Jared les Kushner importa and es a those Jared people who Kushner invest y a in esa gente que these invirtió en esos who países, have a que lot tienen to mucho que perder. to lose. Well, um,
Bueno, creo que esos países ya están perdidos. Y nadie, no son centros de poder. Pienso que si los iraníes quisieran, podrían hacerse con ellos y convertirlos en parte de Irán, y así controlarían los dos lados del Golfo Pérsico. Y me sorprende que no lo hayan hecho. Lo que falta aquí es lo siguiente. Vale, los iraníes dicen que no van a negociar. Bien, no deberían. Pero ¿qué van a hacer entonces? Aún no han tomado la iniciativa. Siempre están respondiendo a la iniciativa de Washington o de Israel. Por ejemplo, las negociaciones, eso no fue una iniciativa iraní. This was not an Iranian initiative. This was Trump. So the Iranians Esto fue Trump. Así que parece que los iraníes están atrapados en una posición en la que nunca toman la iniciativa. Entonces, ¿cuál es su plan? Su plan parece ser, bueno, nos defenderemos cuando nos ataquen, pero eso no funciona. Así que, si los iraníes quieren acabar con esto, tienen que tomar la iniciativa. Tienen que decir, mirad, esto es una lucha a muerte. Tenemos que destruir la presencia estadounidense en Oriente Medio, todas sus flotas, cada uno de sus barcos e Israel. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tienen que elaborar su plan de guerra, atacar y hacerlo. make their war plan and attack and do it. Pero no lo van a hacer. They're going to continue responding. Van a seguir respondiendo a nuestra iniciativa, a la iniciativa de Israel. Y en ese sentido, esto va a continuar. Claro, no de forma continua, se detendrá. Habrá un alto el fuego durante un tiempo y luego volverá a empezar, y después se detendrá otra vez. Mira cuánto tiempo llevan las negociaciones entre los rusos, los ucranianos y los estadounidenses, y no ha pasado nada. La guerra sigue ahí. Ya no oímos hablar de ella, porque toda la atención está puesta en la situación iraní. Y la situación iraní tiene más peso para el mundo, por el petróleo y los fertilizantes. Es una cuestión más amplia. It's the oil and the fertilizer, and that's just a bigger picture. So it seems to me the Iranians Así que en mi opinión, los iraníes tienen que tomar la iniciativa. Primero, tienen que preparar el terreno, y eso pasa por convertir en tema central la cuestión del Gran Israel. Y fíjate, los iraníes han permitido que los israelíes y los estadounidenses se presenten como los amenazados, que si los terroristas iraníes, que si las armas nucleares iraníes. Y así, Irán ha quedado colocado como la amenaza. ¿Pero por qué lo permitieron? Deberían haber presentado a Israel como la amenaza, el Gran Israel. Es fácil hacerlo. No hace falta mentir, ¿verdad? En cambio, para que Washington y Tel Aviv puedan presentar a Irán como una amenaza, los israelíes y los estadounidenses sí tienen que mentir. position Iran as a threat, they have to tell lies. But Iran can position Israel. Pero Irán puede presentar a Israel como una amenaza sin necesidad de mentir. Solo tiene que hablar del Gran Israel. Con eso basta. Entonces, la amenaza deja de ser Irán y pasa a ser Israel. Y en ese punto, Irán prepara un plan de guerra y elimina a Israel. Si no lo hace, esto seguirá hasta que al final se usen armas nucleares contra Irán. Así es como yo lo veo. Y por alguna razón, nadie está dispuesto a tomar la iniciativa, salvo los estadounidenses y los israelíes. Putin nunca ha tomado la iniciativa. Nunca. Su intervención en Donbass fue forzada. No quería hacerlo. Estados Unidos obligó. Nunca ha tomado la iniciativa. Ha rechazado ganar la guerra. He's never used the initiative. He's refused to win the war. He's flatly refused to win the war. Él se ha negado rotundamente a ganar la guerra. Y por eso sigue y sigue. ¿Y los chinos, qué iniciativa han tomado alguna vez? Así es como lo veo. Mientras nadie tome la iniciativa, salvo Estados Unidos e Israel, ellos seguirán siendo los protagonistas, y los demás solo reciben los golpes y tienen que buscar cómo defenderse. Y la forma en que Irán ha librado esta guerra ha sido ojo por ojo. No han intentado dar un golpe definitivo. Es ojo por ojo. Tú nos haces esto y nosotros te lo devolvemos. Pero eso no es realmente una guerra. Eso no es luchar de verdad. Eso es simplemente responder. That's not really fighting. That's responding. And so, in that sense, Así que en ese sentido, no es realmente una guerra. Y no sé cuál es el plan de Irán. Parece que consiste en no hacer nada, a menos que los ataquen, o en responder si los atacan. Pero eso no tiene un final.
Y si no tiene un final, sigue. Y las negociaciones no sirven de nada. No significan nada. No puede salir nada de ellas, salvo que se trate de negociar sobre el Gran Israel. Esa es mi opinión sobre la situación. Y por eso empiezo a encontrar todo esto un poco aburrido. Es un poco aburrido, ¿sabes? Uno dice una cosa, otro dice otra. Da igual lo que digan. Lo que importa es lo que hacen. Doesn't matter what they say, it's what they do. And I don't think the Iranians have. Y no creo que los iraníes hayan llegado todavía a la conclusión de que tienen que luchar por su vida. Si no lo hacen, van a caer. Así que más les vale pelear. Y se detuvieron justo cuando nos tenían a nosotros en retirada, a Israel contra las cuerdas, y se detuvieron. Aceptaron un alto el fuego después de decir que nunca aceptarían uno. Nunca aceptas un alto el fuego cuando tienes la ventaja. Podían haber terminado con esto, y no lo hicieron. Así que si esto continúa, es culpa de Irán. Si esto se reinicia y vuelve a empezar, la culpa será de Irán, porque tenían la ventaja y no la. Como Putin, que llevaba 4 años en Ucrania. Él tiene la. In Ukraine, he has the upper hand. No lo va a usar. There've never been wars like this. Nunca ha habido guerras como esta. Intenta imaginar la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Ya sabes, la Guerra de Corea. The Korean War. It's not the way. No es así como se libra una guerra. Así que diría que, en realidad, todavía no es una guerra. Pero podría llegar a serlo. Yeah, they might turn into one. Well, Bueno, la realidad, Paul, es que no hay ningún buen acuerdo para Donald Trump en todo lo que está pasando. No hay, ya sabes, cuando se trata del programa nuclear iraní o del estrecho de Hormuz, creo que no tiene la ventaja necesaria para conseguir algo que pueda vender en Estados Unidos. A la gente, a esas personas que son, ya sabes, los ultrasionistas o el lobby sionista, ahora mismo no tiene la ventaja. He doesn't have the upper hand right now. This no, is the of reality. course he doesn't have the upper hand. Esta es la realidad. Por supuesto que él no tiene la ventaja. Como he dicho, Irán tiene la ventaja, pero no la está utilizando. Así que no importa mucho que Trump no la tenga, porque Irán no está haciendo uso de esa ventaja. Quiero subrayar que esta forma de verlo es completamente distinta a la de la mayoría. Y la forma en que todos lo ven no tiene sentido. Es absurda, no significa nada. No se puede afrontar un problema que no se sabe diagnosticar. Y creo que yo sí lo he diagnosticado correctamente. El problema es la agenda sionista del Gran Israel. Y eso no se reconoce, no se admite, a pesar de las pruebas abrumadoras de que ese es el problema. No es algo que se pueda debatir. El problema es el Gran Israel. Whether the problem is Great Israel or not. It's Es evidente, los israelíes lo repiten una y otra vez. over and over. And yet there's not a word about it in the UN. Y sin embargo, no se dice ni una palabra sobre eso en la ONU, ni en las negociaciones, ni siquiera por parte de Irán. Tiene un valor propagandístico enorme para los iraníes. Les permite dejar de ser vistos como la amenaza. Quizá, si pudieran usar la idea del Gran Israel para quitarse esa etiqueta de amenaza, podrían tomar la iniciativa y hacer lo que necesiten hacer. Es un país grande, con una población numerosa. Parece un país bastante unido, lo cual es poco común, muy poco común. Intenta nombrar países unidos y decididos. ¿Dónde están? En Europa no hay ninguno, y Estados Unidos no está unido. Así que si los iraníes no toman la iniciativa y lo resuelven, no avanzan. And resolve it. It'll continue. It'll go I on. think the Creo que key tienen que hacerlo. there is No hay otra forma de resolver el problema. problem. No hay otro mainu. You know, Y va a ser en el campo de batalla, Paul. Va a ocurrir en el campo de batalla. No va a terminar de otra manera. and any Do other you- way. do- ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Yeah. I don't think it can happen. Sí. No creo que eso pueda pasar. No en un campo de batalla con soldados. ¿De dónde iban a salir? Los israelíes no tienen ninguno, y nosotros tampoco tenemos un ejército lo bastante grande ahora. Aunque enviáramos a todos los miembros, no funcionaría.
Ni siquiera podrían desembarcar. ¿Cómo lo harían? Con barcos. Los hundirían a todos. Esto no es la tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Con esos misiles y drones, las lanchas de desembarco no podrían protegerse. Los buques de la Armada tampoco pueden protegerse. ¿Vamos a lanzar en paracaídas a 2 millones de personas? No tenemos 2 millones de paracaidistas. Nos llevaría años y años reunir una fuerza así y entrenarla. No existe. No hay un ejército lo bastante grande. There's not an army large enough. The Americans are against the war anyhow, so they're not going Los estadounidenses están en contra de la guerra de todos modos, así que no van a luchar en ella con entusiasmo. Parece que toda la propaganda israelí contra Irán está fracasando. No está funcionando. Si el 65% de los estadounidenses tiene una opinión negativa sobre Israel, ya sabes, hace 3 o 4 años, el 80% tenía una opinión favorable. Ahora, casi esa misma cantidad tiene una opinión desfavorable. Creo, Nima, que no puedo decir nada más así. Estoy repitiéndome. repetition. Yeah. I think we talk a lot of details about Creo que hemos hablado mucho sobre los detalles de lo que está ocurriendo. Esta es la realidad, y ahora mismo no hay otra forma de salir de la guerra. Va a ser Irán quien tenga que decidir al respecto. Pero creo que lo que acabas de plantear es muy importante, fundamental para que los iraníes lo comprendan. Y diría que no solo ellos, sino toda la región necesita entenderlo. For the whole region to For understand the what's whole going on. region, yeah. Turkey needs to understand. Toda la región, sí. Turquía tiene que entenderlo. Arabia Saudí también. Desde luego, los rusos y los chinos deben entenderlo, y los indios igual. Tienen que entenderlo. Y no lo hacen. Así que te agradezco que me dejes insistir en ello. A lo mejor alguien de más alto rango en la Guardia Revolucionaria iraní ve tu programa. And the Iranian Revolutionary Guards will see your program. Y dirán, pues claro, It's not that I'm No es que esté defendiendo una victoria iraní porque esté del lado de los iraníes. En realidad, creo que ellos tienen la causa justa, que son la parte agraviada. No fueron ellos quienes iniciaron este conflicto. No empezaron esta guerra. Y están sufriendo una enorme injusticia por parte de Washington y de los israelíes. Pero, tarde o temprano, alguien tiene que lograr resistir la agresión estadounidense, que siempre llega a través de un tercero, igual que hemos atacado a Rusia a través de Ucrania, utilizando a los ucranianos. Quiero decir, ya sabes, Ucrania ha perdido la mitad de su población, no toda por bajas, muchos simplemente huyeron. not all casualties, a lot to just fled, but men, Pero ya sabes, los hombres en edad de combatir en Ucrania han sido diezmados. Es un poco como lo que pasó con los británicos en la Primera Guerra Mundial, con esas cargas suicidas contra ametralladoras, alambradas y trincheras. Es una locura. it's tremendous. Pero si este tipo de agresión sin oposición continúa o apenas con oposición, mira a Putin, lleva sufriendo agresiones desde 2014 y no ha hecho nada al respecto. Son 12 años. 12 años. 2014. Tarde o temprano, todo esto va a acabar en una gran guerra nuclear, simplemente porque ya no quedan más mejillas que poner. Ya no hay más margen para retroceder. There's no more cheeks to turn. There's no more backing up. There's no more avoiding. Ya no se puede evitar. Y eso es lo que pasa cuando no se detienen las cosas a tiempo. Si se dejan avanzar demasiado, acaban convirtiéndose en una fuerza por sí mismas. Y entonces ya escapan al control de quienes toman las decisiones. Tienen una inercia que no se puede frenar. Así fue como empezó la Primera Guerra Mundial. Una inercia que se impuso por sí sola. Por eso creo que Putin debería haberse comportado de otra manera. Y por eso pienso que Irán debería actuar de forma diferente. Debería tomar la iniciativa y aprovechar su posición de ventaja. Así se demuestra que uno puede plantarse y ganar. Y esa es una lección que el mundo tiene que aprender antes de que sea demasiado tarde. It's a lesson the world needs to learn before it's too late. Yeah. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Paul, por estar hoy con nosotros. Un placer, como siempre. As always. Well, thank you. Gracias, Nima.
Muchísimas gracias. much.